¿Sabes cuál es el país más obeso y menos visitado del mundo? Hoy exploraremos Nauru, una isla misteriosa en el Océano Pacífico, con una historia realmente asombrosa. Hola. En este video descubriremos juntos Nauru, una diminuta nación insular que guarda relatos increíbles de prosperidad y decadencia, además de serios problemas sociales y ambientales. Acompáñame mientras revelamos por qué este lugar se ha convertido en uno de los destinos más evitados del planeta. Viaje a la Tierra Olvidada. Imagina una isla diminuta, completamente aislada en la inmensidad del Pacífico. Eso es Nauru, una nación insular misteriosa de la que casi nadie ha oído hablar. Cuando hablamos de aislamiento, Nauru no es solo una frase bonita, es la realidad viva de esta isla. ¿Quieres visitarla? Prepárate para una verdadera aventura. La isla más cercana, bañada en Kiribati, está a más de 300 kilómetros de distancia. Si deseas pisar un continente, tendrás que volar durante 5 horas hasta Brisbane, Australia, a casi 3.000 kilómetros. ¿Prefieres ir hacia el este? Entonces Honolulu, en Hawái, queda a más de 4.000 kilómetros. Pero no dejes que la distancia te desanime. Esta misma soledad ha forjado la belleza salvaje y misteriosa de Nauru. Rodeada de impresionantes arrecifes de coral y con un terreno interior agreste, esta isla es como una joya preciosa en el océano azul profundo. El acceso es difícil, solo tiene un aeropuerto internacional con vuelos limitados y ningún puerto natural. Y eso es justo parte de su encanto. Pero quizás lo más fascinante de Nauru no sea su geografía, sino las historias que esconde su pequeño territorio. De la riqueza repentina al colapso, de los desafíos ecológicos a los dilemas sociales, esta isla encierra un cofre de secretos listos para ser descubiertos. Entonces, ¿tienes curiosidad por saber qué pasó con esta diminuta nación? ¿Cómo pasó de ser uno de los países más ricos del mundo a uno de los más ignorados? Acompáñanos mientras continuamos nuestro viaje para desenterrar los secretos de este paraíso olvidado. Una isla diminuta, Nauru, el país que puedes recorrer en una tarde. Imagina un país que puedes recorrer entero en solo una tarde. Eso es Nauru, la tercera nación más pequeña del mundo, con una superficie de apenas 21 kilómetros cuadrados. Al pisar esta isla, sentirás al instante una cercanía especial. Las playas, el centro administrativo y las casas están tan cerca unas de otras que todo parece formar parte de una comunidad perfectamente compacta. Mientras el Vaticano brilla como el corazón espiritual del catolicismo, y Mónaco destella con glamour en la costa francesa, Nauru es una joya oculta en el Pacífico. Un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, lejos del bullicio del mundo moderno. Pero no te dejes engañar por el tamaño. Esta isla diminuta guarda grandes historias y secretos que esperan ser descubiertos. Y si piensas que el tamaño es lo más especial de Nauru, espera a conocer su singular sistema de transporte. Lo que viene a continuación te va a sorprender. La isla con una cintura de 30 kilómetros. Imagina un país que puedes recorrer en coche en apenas una hora. Así es Nauru, con su única carretera pavimentada de 30 kilómetros que rodea la costa entera de la isla. Durante este trayecto, te maravillarás con el azul del mar y los paisajes vírgenes, sin prisas ni aglomeraciones. Y no te preocupes por encontrar estacionamiento, con una sola gasolinera y pocos vehículos, el tráfico no existe. Pero las carreteras no son la única historia de transporte en Nauru. La isla cuenta también con un ferrocarril de 4 kilómetros, construido en 1975. No se trata solo de un medio de transporte. Es un símbolo viviente de los altibajos de esta nación. Durante años, el tren transportó fosfato, el recurso que convirtió a Nauru en un país millonario. Hoy, sus rieles son un recuerdo silencioso de una era de esplendor. Pero la historia no termina aquí. ¿Qué pasó con ese preciado recurso que llevó tanta riqueza a la isla? ¿Y cómo pudo una nación tan pequeña atravesar cambios tan grandes?
Acompáñanos en la siguiente parte para conocer la historia sorprendente de Nauru. Un lugar donde la prosperidad y la decadencia bailan una danza extraña y estremecedora. El misterio de un país sin capital. Imagina un país sin un corazón político. Parece increíble, ¿verdad? Pero eso es Nauru, una diminuta isla que rompe todas las reglas sobre la estructura de una nación. Mientras otros países se enorgullecen de sus grandes capitales llenas de rascacielos y avenidas, Nauru eligió un camino muy distinto. En lugar de una ciudad bulliciosa, tiene a Yaren, un pequeño distrito en la costa sur. Aquí, el edificio del Parlamento se encuentra junto a casas modestas y las embajadas de Taiwán y Australia conviven tranquilamente entre zonas residenciales. El único aeropuerto internacional del país también está en este mismo lugar, creando una escena única que difícilmente verás en otro sitio. Pero no te confundas, Yaren no es una capital en el sentido tradicional. Es más bien un tranquilo pueblo pesquero al que se le ha encomendado la tarea de gestionar todo un país. No hay grandes plazas ni avenidas anchas, solo caminos estrechos entre casas y árboles. Aquí, la política y la vida diaria se entrelazan de forma natural, creando una imagen inédita de cómo puede funcionar un país sin seguir las normas convencionales. Pero la historia de Nauru no termina aquí. ¿Te da curiosidad saber cómo es la vida cotidiana en una isla sin capital oficial? ¿Cómo puede un país funcionar sin un centro administrativo definido? ¿Y qué es lo que hace que Nauru sea tan especial para quienes se atreven a visitarla? Acompáñanos mientras seguimos desentrañando los secretos fascinantes de esta isla única en el mundo. La isla misteriosa donde casi nadie pone un pie. ¿Alguna vez has soñado con explorar un lugar al que casi nadie en el mundo ha ido? Déjame hablarte de Nauru, una isla escondida en el Pacífico que recibe apenas 200 turistas al año. Sí, lo oíste bien, 200 personas en todo un año. Pero, ¿por qué un lugar tan bello es tan desconocido? La respuesta está en su aislamiento. Imagina organizar un viaje a Nauru. Primero, tendrás que superar el desafío de encontrar un vuelo. Solo una aerolínea opera en la isla, con horarios muy limitados y precios que pueden hacerte dudar. Y si logras superar ese obstáculo, te espera otro más complicado, el visado. El proceso puede ser tan complejo que muchas personas simplemente se rinden. Pero si persistes, la recompensa vale la pena. Imagina formar parte de un grupo exclusivo de menos de 15.000 personas que han pisado esta isla. Un número mucho menor que el de quienes han subido al monte Everest. Formarás parte de un club único de exploradores que han descubierto uno de los secretos mejor guardados del Pacífico. Pero Nauru no es solo un destino remoto. Detrás de su apariencia pacífica se esconde una historia llena de contradicciones y sorpresas. ¿Tienes curiosidad por saber cómo es la vida cotidiana en una isla con casi ningún turista? ¿Y qué llevó a Nauru, que alguna vez fue el país más rico del mundo, a convertirse en uno de los más aislados? Acompáñame mientras seguimos descubriendo los secretos asombrosos de Nauru en la siguiente parte. El país sin ejército, paz en medio del océano. ¿Puedes imaginar un país sin un solo soldado? Eso es Nauru, una diminuta isla del Pacífico donde la paz no es solo un concepto, sino una forma de vida. Aquí no verás tanques ni oirás aviones de combate. En su lugar, reina la tranquilidad, con el sonido de las olas golpeando la costa y el viento moviendo las palmeras. Pero, ¿cómo puede existir un país sin ejército? La respuesta está en la relación especial entre Nauru y Australia. Mientras la mayoría de las naciones gasta miles de millones en defensa, Nauru optó por un camino distinto. Confía su protección a su vecino gigante, Australia, a través de un acuerdo que se ha mantenido durante décadas. En vez de invertir en armas y entrenamiento militar, Nauru destina sus escasos recursos a mejorar la vida de su población. Más educación, mejor salud y desarrollo comunitario. La seguridad interna corre a cargo de una pequeña pero eficiente fuerza policial local. No solo mantienen el orden, sino que también son parte activa de la comunidad,
conocen a la gente y entienden sus necesidades. Este modelo no es solo simple, también es sorprendentemente eficaz. En un país con una población similar a la de un pequeño barrio urbano, la ausencia de ejército se convierte en una ventaja única. Permite a Nauru concentrarse en lo que realmente importa, construir una comunidad pacífica y próspera. Pero la historia no termina aquí. ¿Te intriga saber cómo es la vida diaria en un país sin ejército? ¿Cómo enfrenta esta pequeña nación los desafíos globales? ¿Y qué impacto tiene esta decisión en su posición internacional? Acompáñanos para descubrir más aspectos fascinantes de esta isla única en la siguiente parte. La isla de los números gigantes. Imagina un lugar donde ser obeso no es solo una condición, sino parte de la identidad cultural. Bienvenido a Nauru, la isla donde el 80% de la población vive con sobrepeso. Pero no juzgues demasiado rápido. Esta historia es más compleja de lo que parece. En el pasado, tener un cuerpo grande en Nauru no solo era común, era un símbolo de éxito y felicidad. Los líderes mostraban sus vientres con orgullo, como si fueran medallas olímpicas. Lo que no sabían es que estaban alimentando una bomba de tiempo sanitaria. Cuando el fosfato, la riqueza de la isla, se agotó, las tierras agrícolas desaparecieron y la gente comenzó a depender de alimentos procesados, ricos en grasa y azúcar. Al mismo tiempo, el estilo de vida se volvió sedentario. ¿El resultado? Una crisis de salud sin precedentes. El 40% de la población lucha hoy contra la diabetes. Y eso no es todo. Otro hábito está debilitando silenciosamente la salud de la población, el tabaquismo. Nauru no solo encabeza la lista mundial de obesidad, también es uno de los países con mayores tasas de consumo de cigarrillos. Entonces, ¿cómo es posible que una isla tan pequeña soporte tantos problemas sanitarios? ¿Hay esperanza para el futuro? Acompáñame a conocer los sorprendentes esfuerzos del pueblo nauruano, que está tratando de redefinir poco a poco lo que significa salud y felicidad en su cultura. Una historia de resistencia que demuestra que incluso en los lugares más remotos, el cambio es posible. Del paraíso millonario al desierto de deudas. Retrocedamos en el tiempo para entender uno de los capítulos más impactantes de la historia de Nauru. ¿Puedes creer que esta pequeña isla del Pacífico fue llamada alguna vez el Kuwait del Pacífico? Tan increíble como suena, Nauru fue el país más rico del mundo por habitante. Todo comenzó en los años 70, cuando Nauru descubrió un tesoro justo debajo de sus pies, el fosfato. Este oro blanco, formado por siglos de excrementos de aves marinas, convirtió a Nauru en un imperio de riqueza casi de la noche a la mañana. En 1975, el ingreso promedio en Nauru era de $76,000, el triple que el de un estadounidense. Cadillacs y Land Rovers recorrían sus pequeñas calles como si fueran avenidas de Beverly Hills. La isla era una mini Las Vegas tropical. Pero como en todo cuento de hadas, la magia no podía durar. La explotación rápida agotó el recurso. Y en apenas unas décadas, el paraíso dorado se convirtió en un desierto endeudado. Hoy solo quedan autos oxidados, edificios abandonados y un pueblo enfrentando una dura realidad. Pero ¿cómo pudo caer tan rápido un país que había tocado el cielo? ¿Existe alguna salida para Nauru? Acompáñame mientras exploramos las dramáticas vueltas del destino de esta isla que alguna vez fue el sueño del Pacífico. Cuando el paraíso se convierte en infierno, la desgarradora historia de Nauru. ¿Has oído hablar alguna vez de un paraíso maldito? Déjame contarte sobre Nauru, la isla donde los sueños de riqueza terminaron en una pesadilla ambiental. El fosfato, ese oro blanco que trajo la prosperidad, también fue el arma que destruyó su futuro. En solo unas décadas, los frondosos bosques tropicales fueron reemplazados por un paisaje lunar, con cráteres y polvo donde antes había vida. Ya en los años 60, se encendieron las primeras alarmas. Incluso el primer ministro australiano Robert Menzies reconoció públicamente la responsabilidad de su país en la devastación.
Se llegó a plantear una idea extrema, trasladar a toda la población de Nauru a otra isla. Pero los habitantes decidieron quedarse. A pesar de la incertidumbre, optaron por afrontar las consecuencias de una riqueza fugaz. Fue una decisión valiente. ¿Pero fue la correcta? El viaje de Nauru aún no ha terminado. ¿Cómo puede una nación tan pequeña sanar una herida ambiental tan profunda? ¿Hay lecciones que el resto del mundo pueda aprender de su tragedia? Sigue con nosotros para descubrir el siguiente giro de esta historia donde el límite entre el paraíso y el infierno es más delgado de lo que imaginas. Del paraíso millonario al abismo de la pobreza. Imagina una nación que alguna vez estuvo al nivel de las potencias más ricas del mundo y que hoy lucha por sobrevivir. Esa es la dolorosa realidad de Nauru, una pequeña isla en el Pacífico que ha vivido una de las caídas económicas más vertiginosas de la historia. Cuando se agotaron los depósitos de fosfato en los años 80, la economía colapsó. Nauru pasó de la opulencia al vacío. Desesperados, encontraron un segundo yacimiento, pero su rendimiento apenas duró unos años. En tan solo una década, Nauru volvió a asomarse al abismo. Sin industria, sin agricultura, sin recursos. La economía se desmoronó y el entorno natural estaba completamente devastado. Pero eso era solo el principio de una serie de tragedias. Cuando parecía que no podía ir peor, el destino le tenía reservados a Nauru golpes aún más crueles. ¿Quieres saber qué hizo esta nación para sobrevivir? ¿Y si todavía hay alguna esperanza para su futuro? Acompáñame a descubrir el capítulo más oscuro y más revelador de esta historia insólita. Prisión en el paraíso, la cara más oscura de Nauru. Imagina un pequeño paraíso tropical en medio del Pacífico. Una isla que una vez fue símbolo de riqueza y abundancia. Ese lugar es Nauru, el escenario de una de las historias más desgarradoras de nuestro tiempo. Cuando se acabó el oro blanco del fosfato, Nauru cayó en una espiral de caos. Corrupción, lavado de dinero y crisis climática golpearon sin piedad. La pesca, último sustento del pueblo, fue destruida por el cambio climático. El desempleo alcanzó el 80%. La desesperanza se volvió rutina. Y entonces, en el año 2001, llegó la oferta más cruel. Australia propuso convertir Nauru en un centro de detención para refugiados. La isla, al borde de la bancarrota, aceptó. Así nació el Centro Regional de Procesamiento de Nauru, un nombre amable que esconde una realidad brutal. Malas condiciones, abusos y violaciones de derechos humanos documentadas por la ONU y la Corte Penal Internacional. Para ocultarlo todo, en 2015 el gobierno de Nauru prohibió Facebook. Dijeron que era para proteger a la población de contenido inapropiado, pero todos sabían la verdad. Querían silenciar lo que ocurría dentro de ese centro. Recién en 2016 se abolió oficialmente la pena de muerte. Una muestra de que la isla sigue envuelta en políticas severas, silencios forzados y sombras legales. Hoy, Nauru es un símbolo de advertencia mundial. Una prisión al aire libre donde la esperanza yace enterrada junto a los minerales que un día la hicieron rica. Su historia no es solo sobre economía o medio ambiente. Es una lección urgente sobre dignidad, derechos humanos y el precio de las decisiones mal tomadas. ¿Algún día podrá Nauru liberarse de esta sombra y volver a ver la luz? Una isla, una advertencia para el mundo. Y así, llegamos al final de nuestro viaje por Nauru, la isla olvidada del Pacífico. A través de datos sorprendentes y relatos impactantes, hemos visto que Nauru no es solo un destino exótico. Es una lección profunda sobre la fragilidad de la prosperidad y el costo de ignorar el futuro. Si como nosotros, te apasiona descubrir los rincones más ocultos del planeta y entender culturas únicas, acompáñanos en nuestras próximas aventuras. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros viajes. Gracias por ver este documental. Nos vemos en la próxima aventura.